Comienza ahora por la TV Nuevo Tiempo, un programa más de evidencias y ya sabes, buscamos hechos que comprueben la veracidad histórica de la Sagrada Biblia. Empezaremos hoy el análisis de Daniel capítulo 2 y el misterioso sueño del rey Nabucodonosor. ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es su mensaje para los días que vivimos? Así que no te muevas porque evidencias apenas comienza. De regreso con el programa Evidencias, pero me gustaría antes de entrar en el tema de hoy, ofrecerte un regalo de la TV Nuevo Tiempo y de Ángeles de Esperanza. La revista Esperanza, edición Evidencias, que llegará gratuitamente a tu casa en cualquier lugar del mundo. Basta llamarnos al +55 12 98 100 14 60 o entrar a la página nuevotiempo.org/escuela bíblica. Puedes usar la cámara de tu celular y con el código QR que aparece en pantalla, pedirla. Daniel capítulo 2 es uno de los capítulos más importantes del libro de Daniel, así como uno de los temas principales de toda la Biblia. También es uno de los capítulos o profecías más extensas. Te explico por qué. Este tema de Daniel comienza en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, según Daniel 2, verso 1. Así que estamos en algún lugar entre abril del 603 a.C. y marzo del 602 a.C., según el calendario moderno. Aquí verás cómo Dios dio a un rey pagano la revelación de una sucesión continua de imperios mundiales. Esto no significa que el rey Nabucodonosor recibiera de Dios el llamado don de profecía, como lo hizo Daniel, pero sí que Dios tenía un plan mayor en ese episodio. De hecho, incluso antes de Nabucodonosor hubo otros personajes importantes de la historia que recibieron revelaciones de Dios en forma de sueños, sin necesariamente recibir el don de la profecía, es decir, tuvieron una revelación de Dios, pero no podrían ser llamados profetas del Altísimo. Las revelaciones le fueron dadas como una excepción, por así decirlo, o un acto de misericordia de Dios para alcanzar a las personas a través de ellos. Este fue el caso, por ejemplo, del sueño que Dios le dio al faraón en la época de José en Egipto, o también a Abimelech en los días de Abraham. Ahora, el inicio del capítulo 2 de Daniel. Tenemos un problema cronológico que solucionar en este programa, ¿está bien? Es que en la apertura del libro de Daniel dice justamente así, lo leeré. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Daniel capítulo 2, verso 1. Es decir, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo un sueño especial y Daniel será el sabio que logrará interpretar ese sueño. Pero tenemos un problema aquí, ¿sabes cuál es? El problema es el siguiente. Daniel capítulo 1 describe como en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Daniel capítulo 1, verso 1. Y ya vimos cómo el rey Nabucodonosor ordenó que Aspenaz llevara consigo a algunos israelitas de ascendencia real o de la nobleza para ser entrenados para el servicio del rey. Y esto incluía a Daniel y a sus compañeros hebreos. Pues bien, según la Biblia, el curso de entrenamiento de Daniel y sus compañeros duraría 3 años. Daniel 1, versículo 5 dice eso. Después de esos 3 años, Daniel fue probado y entró a trabajar en el servicio del rey, según el capítulo 1, verso 18 al 21. Así, antes de que Daniel ingresara al servicio en el palacio, por lo menos 3 años de gobierno de Nabucodonosor ya habían pasado. ¿Lo ves? Así, los eventos de Daniel capítulo 2, con Daniel formando parte de la corte de sabios de Nabucodonosor, no podrían haber ocurrido aún como está escrito en la Biblia, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. ¿Sabes por qué? En el segundo año de Nabucodonosor, Daniel todavía estaría en entrenamiento.
Entonces, parece que hay una contradicción en la Biblia. ¿Cómo resolver este dilema? Bien, desenredemos lentamente este nudo cronológico. De hecho, Daniel abrió y cerró esta nueva sección de su libro con referencias cronológicas muy claras. Al principio dice que esto sucedió en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, verso 1. Y al final del texto permaneció trabajando en la corte del rey hasta el primer año del reinado de Ciro. Después puedes leerlo en Daniel 2, 21. Esto indica que había un interés en el progreso de los eventos, en el progreso cronológico de ellos y también en las profecías dadas por Dios. A medida que el libro de Daniel se desarrolla, la cronología desempeña un papel importante, sobre todo en lo que Dios reveló. Y en cuanto a la supuesta incongruencia de este segundo año de Nabucodonosor, la cosa se complica más aún si tenemos en cuenta la fecha de la llegada de Nabucodonosor a Jerusalén en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, según Daniel 1, verso 1. Esto contradice aparentemente otra información dada por la propia Biblia en Jeremías capítulo 25, versículo 1 y 9. Palabra que vino a Jeremías de todo el pueblo de Judá en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Jeremías capítulo 25, versículo 1 y versículo 9. No sé si te has dado cuenta, pero este pasaje de Jeremías se refiere al cuarto año de Joacim, que sería el primer año de Nabucodonosor. Ahora razonemos. Si esta invasión ocurrió en el 605 a.C. y el tercer año de Joacim también es el 605 a.C., el lector atento preguntará: ¿cómo pueden el cuarto y el tercer año de un mismo rey ser el mismo periodo de tiempo? Esta es una pregunta válida y crucial y muchos críticos la plantean para dudar de la Biblia. ¿Cometieron los autores un error? ¿O la respuesta estaría en el sistema de contabilización? Una autoridad mundialmente conocida en cronología de la Biblia y del Antiguo Oriente Medio, llamado Edwin Thiel, autor de uno de los libros más importantes sobre el tema, Los misteriosos números de los reyes hebreos, nos informa que dos sistemas de contabilización se empleaban para los reyes hebreos: el año de ascensión, postdata, y el año de no ascensión, antedata. El sistema de año de ascensión postdata, la parte del año que quedaba se designaba como el año de ascensión del nuevo rey entronizado y no se contaba. Sé que dicho de manera técnica esto puede ser un poco confuso, pero no te preocupes, te lo explicaré de otra manera. ¿De acuerdo? Veamos. La cronología de los reyes hebreos se basa principalmente en una serie de duraciones de reinados y referencias cruzadas en los libros de Reyes y Crónicas. En estos libros, la ascensión de cada rey está datada en términos de reino de su contemporáneo, del reino del sur en caso de Judá, o del reino del norte en caso de Israel. Bien, lamentablemente algunas de estas referencias cruzadas parecen no coincidir, de modo que un reinado, por ejemplo, se dice duró 20 años, resulta en una referencia cruzada que daría un resultado de 19 o 21 años. Parece que hay una discrepancia ahí. En este punto, el doctor Thiel, al que mencioné, notó que las referencias cruzadas proporcionadas durante un largo reinado del rey Asa de Judá tenían un error acumulativo de un año por cada reinado sucesivo de los reyes de Israel. La primera referencia cruzada resultó ser un error de un año, la segunda de 2 años, la tercera de 3 años y así por delante. Así, en su investigación, el Dr. Thiel logró demostrar que esto se debía a 2 métodos diferentes de calcular los años del reinado: el método del año de ascensión y el método del año de no ascensión. Estos 2 métodos de contabilización se usaban al mismo tiempo y funcionaban así. Aunque el año para ellos siempre comenzaba en una época diferente a la nuestra, ilustraremos esta situación para que puedas tener una idea de cómo sería con nuestro calendario. ¿Está bien? Pongámoslo en la pantalla para verlo.
Aquí tenemos un calendario como el que usamos hoy, mostrando el mes de diciembre y de enero. Ahora, supongamos que un rey muriera el 31 de diciembre y comenzara a reinar solo el 1 de enero. ¿De acuerdo? Si fuera así no habría problema. Sin embargo, si el antiguo rey muriera el 1 de diciembre, el nuevo reinado comenzaría a contarse apenas en enero. ¿Y qué haríamos con esos 30 días restantes? Según el método del año de ascensión, esos 30 días de diciembre se llamarían año de ascensión y no se contarían. El primer año del reinado del nuevo rey se contaría apenas del 1 de enero en adelante, es decir, a partir del primer día del año nuevo. Y el segundo año de su reinado sería el 1 de enero del año siguiente. ¿Entendiste la comparación? Ahora, el método del año de no ascensión, el primer año del rey, solo comenzaría con el primer mes del año siguiente, es decir, del año nuevo. Entonces la contabilización del no ascensión o antedata era el método de contar los años del reinado de un rey, comenzando a partir de cuando asumió el trono, cambiando así el segundo año, el siguiente año. Les voy a mostrar otro diagrama que ilustrará estos métodos y cómo funcionaba el tercer y cuarto año de Joacim, cómo serían computados o calculados en la Biblia por ambos métodos. ¿Quieres verlo? Vamos a la pantalla. Bien, supongamos que en el método de ascensión, que el rey asumió el trono en cualquier parte del año anterior, pero el primer año en sí solo sería contado en el año nuevo. Entonces tendría que el primer año, el segundo año, el tercer año. Esta es la cronología que encontramos en Daniel capítulo 1, verso 1. Pero si usas el método del año de no ascensión, el primer año de su reinado es apenas asume el trono y no en el siguiente año. Entonces estaría el primer año en que asumió el trono y el año nuevo, que en la contabilidad del año de ascensión sería el primer año de gobierno de ese rey. Sería en realidad el segundo año en el otro método cronológico y así tendríamos el segundo, tercer y cuarto año que se usa en Jeremías capítulo 25. ¿Lo entendiste? Esto resuelve el problema, la aparente discrepancia. Son apenas dos métodos de conteo diferente, usado uno por Daniel y otro por Jeremías. Y tengo más evidencias que nos ayudan a entenderlo. En 1956, el Dr. Wiseman publicó una famosa crónica babilónica de los reyes caldeos. Era una colección de tablillas cuneiforme que indican que en Babilonia se empleaba el método de año de ascensión. Por lo tanto, todo indica que Jeremías parece haber seguido un método y Daniel otro. Uno el método de año de ascensión, como uno en Babilonia. Apenas eso. No hay ninguna discrepancia entre los autores. Usando el método de año de ascensión de Daniel, puede identificar nuestro año 605 a.C. como siendo el tercer año del reinado de Joacim y el año de ascensión de Nabucodonosor como rey de Babilonia. Por otro lado, Jeremías puede designar el mismo año como siendo el cuarto de Joacim y el primero de Nabucodonosor, siguiendo el método de año no ascensión. Ahora vemos esto de una manera más clara. Volveré a la pantalla. Presta atención. Aquí tengo una tabla diagramada de cómo sería el año de ascensión real. Aquí tenemos el año 605, que es el año en que Nabucodonosor captura Jerusalén. Y si lo miro con el método de Daniel, tenemos entonces el tercer año del rey, que en Jeremías sería el cuarto año. Y en los años de Nabucodonosor sería poco más antes del primer año del reinado si usamos la técnica del año de no ascensión. ¿Lo entendiste? Además, hay una excelente evidencia astronómica que nos ayuda a precisar aún más la fecha del reinado de Nabucodonosor. Te la mostraré. Volvamos a la pantalla. Esta de aquí es una tablilla cuneiforme importante. Se llama VAT 4956. Es un diario astronómico de Babilonia que registra 13 observaciones lunares y 15 observaciones planetarias. Aquí se detalla la posición de la luna y los planetas en relación con ciertas estrellas y constelaciones, indicando los días y los meses a lo largo del 37º año del reinado de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y las observaciones astronómicas registradas en esta tablilla cuneiforme solo pueden corresponder al año que comienza la primavera
de 568 y termina la primavera del 567 a.C. Esto según el calendario que usamos hoy. Ahora puedes preguntarte cómo sabemos todo esto, y es que varios de estos registros astronómicos están tan bien conservados que pueden ser verificados por cálculos modernos gracias a la ayuda de nuestros amigos los astrónomos. Un eclipse lunar, como sabes, ocurre cada vez que la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, causando una sombra de la Tierra en la Luna que puede incluso verse a simple vista. La lógica entonces es relativamente simple. Para indicar o determinar la fecha de algún evento específico pasado que ocurrió hace miles de años, cuando una tablilla cuneiforme declara un evento, diciendo por ejemplo que tal cosa coincidió con el eclipse de Sol o de la Luna, entonces es simple, basta que los astrónomos calculen con avanzados métodos de computación cuándo en el pasado hubo un eclipse visible en esa región del planeta. Y así tenemos una fecha calculada según el calendario juliano o gregoriano. ¿Entendiste? Para los que deseen profundizar más en ese tema, sugiero fuertemente este libro sobre la cronología babilónica, publicado por Richard Parker y Waldo Duberstein. Este libro es técnico, pero es muy importante y ofrece muchos detalles curiosos sobre el modo en que contaban el tiempo en esa época. Ahora, claro que no necesitas ser un experto en todas las áreas que acabo de mencionar para entender la palabra de Dios, pero te presento aquí en evidencias. ¿Sabes por qué? Para que puedas ver que el estudio de la Biblia es un estudio serio, profundo, técnico. No es una aventura intelectualmente mediocre como algunos críticos quieren sugerir sobre la religión. Por cierto, quiero mostrarte una declaración muy interesante. Este que aparece aquí es de un teólogo alemán muy conocido, el Dr. Martin North. Era un antiguo profesor de Biblia hebrea en la Universidad de Tübingen, en Alemania. Mira lo que declaró sobre la astronomía. La confirmación astronómica puede convertir una cronología relativa que apenas establece la secuencia de los eventos en una cronología absoluta, un sistema de fechas relacionadas con nuestro calendario moderno. Esta información es muy importante, pero ahora también es interesante observar que hay eclipses parciales y eclipses totales, y es bastante importante saber del cual estamos hablando. Por ejemplo, en una determinada situación astronómica, ya que una aldea o una ciudad específica, solo para que tengas una idea, tendría en promedio unos 40 eclipses lunares y unos 20 eclipses solares en un periodo de 50 años. Solo eclipses parciales. Ahora, un eclipse solar total solo había uno cada 400 años. Y este hecho es importante. ¿Por qué? Porque aísla una única fecha de observación para asignar a esa tablilla cuneiforme a un año específico. Es decir, sería inútil e ingenuo que los astrónomos señalaran una combinación idéntica de posiciones astronómicas descriptivas en la tablilla que se repita apenas a cada 40.000 años. En otras palabras, las observaciones registradas en esta tablilla cuneiforme babilónica solo pueden coincidir con una única visibilidad astronómica muy específica, ya que otra similar solo ocurría decenas de miles de años después de ese evento. Bien, según esta crónica babilónica, un eclipse lunar como el que ocurrió con esas condiciones específicas sucedió en el 15º día del tercer mes, que según cálculo modernos sería el 4 de julio del 567 a.C. Ese eclipse comenzó al anochecer y según los astrónomos no podía ser visto desde Babilonia. El astrónomo babilónico entonces lo calculó en base al ciclo de eclipses que llamaban Saros y luego escribió en la tablilla Atalusim o eclipse lunar calculado y Sarlu sería invisible debido al tiempo. Eso tal vez porque estaba nublado esa noche. La palabra Saros, por lo tanto, en la lengua caldea significa eclipse y cubre un periodo de 6.585 días con 32. Son muy precisos, 223 meses sinódicos y casi 18 años que los babilónicos calculaban. Después de este mismo periodo, los mismos eclipses lunares y solares se repetían.
Por lo tanto, en un Saros hay una sucesión de 13 eclipses lunares totales, 15 parciales y 12 eclipses solares totales, es decir, 16 anuales y 15 parciales. El mes sinódico que acabo de mencionar es el tiempo que la luna tarda en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra y regresar al mismo punto de conjunción, tomando al Sol como referencia. El mes sinódico, por lo tanto, es de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3 segundos. Gracias, astrónomos. Esta tablilla cuneiforme, por lo tanto, confirma definitivamente que el año 37 del reinado de Nabucodonosor corresponde al 567 a.C. en nuestro calendario, y con la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el 19º año del reinado, es decir, 17 años antes del 567 a.C., Jerusalén fue sin duda destruida en el año 586 a.C. Pero tal vez ya hayas visto que en algunos libros se menciona el 587. Esta fecha proviene de la interpretación de las palabras de Jeremías. Leeré lo que dice la Biblia. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor. Jeremías 32, verso 1. Ahora, si el año 37 de Nabucodonosor fue en el 568 a.C., el año 18 fue en el 587 y no en el 586. 37 menos 18 es igual a 19. 568 más 19 es igual a 587. Sin embargo, este cálculo está equivocado. ¿Por qué? Te lo explicaré. En primer lugar, porque Jeremías no habla en este versículo de la destrucción de Jerusalén, sino del asedio de la ciudad, como se puede entender leyendo en su totalidad los versos 1 y 2 del capítulo 32. Veamos esto juntos en la pantalla. Presta atención. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén. Ese hecho también se confirma en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1 y 2. También lo mostraré en la pantalla para que leamos juntos. Presta atención. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, y sigue. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11º del rey Sedequías. Segunda de Reyes 25, versículos 1 y 2. Por lo tanto, Jerusalén fue sitiada durante un año completo antes de ser conquistada y destruida. Y Jeremías, por lo tanto, confirma este hecho. De hecho, Jeremías también escribió: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Jeremías 52, 12 al 14. Lo que llama la atención en este pasaje de Jeremías es el año 19. Nota que es un número ordinal, es decir, los años completos eran solo 18. Además, como podemos ver la imagen de un sitio web de la NASA, el eclipse del 4 de junio, indicado en la tablilla VAT 4959, no ocurrió en el 568 a.C., sino en el 567 a.C. Por lo tanto, el cálculo correcto del año en que Jerusalén fue destruida debería ser el siguiente. Si en el 567 a.C. fue el año 37 de Nabucodonosor, el 19º año, 18 años completos, fue en el 586 a.C., 37 menos 18 es igual a 19. 567 más 19 es igual a 586. Por lo tanto, asumo a partir de estos datos que presenté que así podemos afirmar que Nabucodonosor fue hecho rey en el 605 a.C. debido a toda la información respecto a este evento. Ahora, ¿quieres conocer otras cuestiones cronológicas e incluso un problema que no planteé en el programa? Entonces te doy un consejo.
ve a nuestra página, ve a nuestro canal de YouTube Evidencias NT. De hecho, suscríbete al canal de Evidencias y verás un contenido extra que no presenté aquí en el programa, ¿está bien? Te gustará. Ahora, quiero volver a la pantalla para explicarte otra cosa sobre los eventos de la conquista y de la ascensión de Nabucodonosor. Está bien, presta atención aquí. Nabucodonosor se convirtió oficialmente en rey el 7 de septiembre del 68 a.C. según nuestro calendario, pero solo el día primero de Nisan de 604 a.C., es decir, en la primavera siguiente, comenzó el primer año oficial de su reinado. Los meses intermedios, por lo tanto, constituyeron su año de ascensión y se atribuyeron al reinado de su padre, Nabopolassar. El primer año oficial efectivo de su reinado terminó en la primavera de Nisan del año siguiente, es decir, en el 603 a.C. El segundo año se dio en el año siguiente y así por delante, según Daniel capítulo 2, verso 1. Por lo tanto, esa época comenzó en el 603 y terminó en el 602 a.C. Daniel probablemente llegó a Babilonia entonces durante el verano del 605 a.C. Ahí comenzó su educación de 3 años. Pocos después de esto, esa educación mencionada en Daniel capítulo 1, verso 4 a 5, que ya hemos comentado. Esa educación tal vez comenzó en otoño de ese año. Sus estudios incluso pueden no haber durado 3 años completos. Sí, porque había una contabilidad inclusiva que completaba ese periodo. Entonces puede que haya terminado su educación formal, quizás en la primavera del año 602 a.C. De esta manera, entonces puedo trabajar con la hipótesis de que Daniel probablemente había terminado su educación e ingresado al servicio del gobierno cuando los eventos del capítulo 2 comenzaron a desarrollarse. Así tenemos una forma cronológica y también astronómica, con la ayuda de los astrónomos, de ver en la línea del tiempo cómo ocurrió cada episodio y cómo todo esto está de acuerdo con lo que el texto indica. Ahora, nuestro programa infelizmente está llegando a su fin por el horario, pero espero que estés disfrutando de estos contenidos. Como ves, son profundos, abarcan muchas ciencias, muchas áreas, pero aún tenemos mucho de qué hablar, así que la semana que viene te espero aquí en la TV Nuevo Tiempo, tu canal de esperanza. Un abrazo, nos vemos.